¿Cómo van a ser esas 3 personas? Sí, no, yo también pensé que el nuevo quiero pasar los años. Aparte de algunos, no vamos a ver. Esto es muy bien. Pero te las pones en el box, la pregunta. ¿Tú qué? Pues así lo tuve ¿Qué pasó? A partir de ahí, bueno, ya en realidad había empezado para el sector de cosas. ¿Con química? Yo la sobremesa Sí, pero no igual. Y quiminología me pega, Como hizo la carrera, para ir a paz, llegar al no, pero bueno. Tampoco es que aspira al centro de yo lo saqué hace poco tiempo. Yo voy a hacer algo, No me quejo.
Pero lo que me quiero decir, o sea, pero sobre todo la situación de los días, yo, no es. Yo tenía la intención de ya estaba ahí y encima ya entraba y se me daba me parece guay como una cosa más natural, porque en realidad hay uno que es el que va a y el otro que está bueno. y otra es una apiladora. Una apiladora, que es una apiladora que puedes cargar los contenedores descargados. Luego hay otro que es una Magi, que es que los juegos que también Es como la típica, la cargan, pero de... y hay una tercera que es la
Argentina. el hermano de que era mi compañero, trabajaba en el tampoco tiene unos horarios muy largos. Si ahí no se ve, yo miro para la pantalla, Juan. ¿Sí, no? ¿Dónde está? Yo creo que me voy a poner aquí para no hacer sombra. Así no hago sombra ahí. ¿Y distancia cómo estamos? ¿Estamos lejos? Tú sabes. Depende de la vista como la No sé lo que vas a tengas. hacer. Yo, No sé lo que vas a hacer. no voy a hacer nada, yo lo voy a hacer en pantalla. De mí no esperes nada sino hablar un ciclo. A lo mejor un baile. Sí. Bueno. ¿Te gusta? Empezamos. Bueno, esto es un proyecto que hice yo hace unos meses, lo he continuado un poquitito más, y esto surge simplemente porque me apetece hacerme una camiseta de Spirit de Will Eisner, y como no hay una calidad de reproducción y quiero que mi camiseta sea cojonuda, pues decido hacer una copia exacta del dibujo de Will Eisner. No soy Will Eisner, ¿no? Pero intento acercarme lo más posible a la obra de Will Eisner y para hacerme la camiseta. Entonces hago el dibujo este de Will Eisner, dale ahí, bueno, de Spirit. Dale a los puntitos, Juana. ¿Lo ves ahí encima?
Ahí, dale. Ya algo tocaste ahí. Bueno, da igual que se ve grande. Da igual que se ve grande, ahí se ve grande. Ahora lo va pasando. Entonces hice este dibujo de Spirit. El estilo es prácticamente igual de Will Eisner. Normalmente respeto las tipografías al máximo. Will Eisner tiene una línea de años 40 que después veremos otros ilustradores, que yo creo que él cogió un poco de recorte de ahí, pero él supo salirse de ese estilo clásico que tenía algunos dibujantes de los 30 y de los 40. Él supo salirse de ahí. Entonces cuando hago este dibujo, después de hacerlo digo, coño, ya tengo mi camiseta, se me ocurrió, digo, hace tiempo que no practico y digo, a lo mejor si hago más cosas de dibujante y tal, pues aprendo cosas y mejoro mi técnica. Y entonces yo voy a coger, se me ocurrió coger el siguiente, que es Mike Mignola, y coger a Hellboy de Mike Mignola. Este es el único de todos, claro, aquí me vine arriba, y entonces aquí lo que se me ocurrió es, yo voy a hacer un dibujo de Mike Mignola que no existe, copiando el estilo de Mike Mignola, y que parezca que lo ha hecho Mike Mignola, y que si te lo pongo, diga, coño, es Mike Mignola. Entonces hice este dibujo de Hellboy, que es una portada que no existe de Mignola porque me la inventé yo. Claro, cuando hice claro, un estilo que es más afín con mi sistema con mi estilo de dibujo y tal, entonces yo creo que también eso me ayudó a que me viniera un poco arriba con el rollo, ¿no? Entonces hice este dibujo de Mike Mignola, y cuando acabé de hacer este dibujo de Mike Mignola, digo, ahora tengo que hacer otro más. Pero claro, cuando fui a hacer otro más, eso de venirme arriba me vine abajo, porque digo, no, con el siguiente, pasa ahí, Juana, el siguiente elegía en helada. Claro, yo llevo viendo los dibujos de Neil Adams toda la vida, pero claro, cuando te planteas que vas a hacer algo en el estilo de Neil Adams, pero inventártelo tú, ahí ya dije, no, esto es demasiado, digo, voy a volver a lo de Will Eisner y voy a copiar un dibujo de Neil Adams, que cuando lo veas se siga viendo el estilo de Neil Adams y que me sirva a mí para coger la técnica que tenía, porque claro, en el proceso que lo va haciendo, en el proceso que vas copiando los dibujos, yo creo que hay un momento, al principio hay un momento infernal que te vuelves loco, después hay otro momento donde empiezas a coger la técnica de cómo lo hace, y después hay otro momento donde empiezas a estar más suelto. Entonces hago este Batman de Neil Adams que me volví loco. Me costó la vida, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que el resultado, te digo, lo importante era que cuando yo lo viera me recordara Neil Adams. Tiene algunos cambios con la ilustración original, porque buscaba más el que tuviera copiado el estilo a que fuera exacto. Porque hacerlo exacto es más fácil con la pintura, pero muy difícil con la tinta, porque además el reto de esto era que esta gente lo hacía a mano, y yo estoy haciendo el lápiz a mano, pero la tinta la estoy haciendo digital. Entonces me tengo que inventar un pincel digital que me dé el mismo resultado que le daba a Neil Adams a mano. Con lo que también hay momentos con Neil Adams no era tan complicado, porque usaba un pincel más sencillo, pero con otros dibujantes que veremos después es más complicado, y tuve que practicar mucho fabricando pinceles para lograr tener el mismo efecto que hacía el autor. Después de Neil Adams, yo voy a hacer claro, todos estos son personajes icónicos que recuerdo yo de pequeño y que a mí me gustaba. Entonces siempre he buscado ese rollo, porque claro, dibujantes hay un montón y clásicos hay buenísimos.
Yo busqué sobre todo los que eran más afines a mí, los que como un recuerdo más, puedo decirlo de alguna manera, más romántico tenía para mí. Entonces hice el wet drip de Esquerra. El wet drip tiene rayitas, es otro infierno. O sea, ahí me metí en un infierno y cuando está haciendo el wet drip, pues claro, en todo esto, cuando me pongo, me busco varias ilustraciones y digo, ¿cuál voy a hacer? Y veo una y digo, nada, está muy sencilla. Veo otra y digo, esto es una locura. Digo, voy a buscar algo intermedio. Y el intermedio no existe, o sea, es una locura exactamente igual. Entonces, o sea, a mí lo que más me ha flipado el wet drip, que por eso Juana lo amplía, es que el tío después encima de la línea negra hacía una línea discontinua, simplemente para hacer el efecto que en el cañón de la pistola. Y eso me causó un montón de problemas porque tenía que hacer otra doble línea por encima y tal, no sé qué. Y aquí nuevamente, claro, pues el tío usaba, se nota que usaba muy plumilla, pero también mucho rotring, ¿sabes? Y entonces, claro, con el rotring te hace una línea que no se afila ni nada y lo mismo, tienes que estar haciendo un pincel y familiando un pincel para conseguir que el efecto sea el mismo. Lo mismo, tiene algunas variaciones con la ilustración original. ¿Por qué también? Porque cuando te estás poniendo cómodo con el estilo, que es casi al final, pero sucede, cuando empiezas a coger el rollo del estilo, claro, dejas de mirar, porque andas loco mirando, porque no puedes poner cada rayita. Cuando haces un cuadro, tú puedes imitar la brocha, el matiz del color y buscar un color, pero aquí son rayitas, 30.000 rayitas. Entonces, intentar que la rayita te coincida exactamente donde estaba la otra es una chorrada. Seguro que se puede, dedicándole un montón de tiempo, pero no era lo que yo buscaba cuando hacía esto. Yo cuando hacía esto lo que buscaba era aprender, intentar mimetizarme con el dibujante y ver cómo era lo que hacía el tío, cómo trabajaba las tintas, ¿no? Y después además pasarlo a digital, que era donde para mí estaba el escollo más grande. Después del wet drip, aquí necesitaba respirar un poco y me fui a Jack Kirby, porque Jack Kirby ya lo veremos también, tiene mucho de los 30 y de los 40 también, por la edad de él, sobre todo en las caras que hacía y eso. Lo que pasa es que Jack Kirby es un dibujante, después veremos un par de ellos más también de los 30 y de los 40, que yo creo que tenía exceso de trabajo. Y el exceso de trabajo les hacía hacer unas deformaciones raras, sin sentido. Y igual cuando hacían una portada o un algo les quedaba mejor, y cuando hacían muchas viñetas para un cómic, en algunas le hacía deformidades raras y tal. Para Jack Kirby, por ejemplo, lo que usé, esto no existe a tinta, dale, bueno, hice a rayo negro. Esto Jack Kirby no hizo la tinta nunca, hizo solo el lápiz. Entonces, yo cuando hice la tinta, intenté hacer la tinta, bueno, la cabeza, por ejemplo, del original a lápiz es como un huevo, ¿no? Entonces yo dije, no hombre, voy a tintarlo, o sea, porque mientras el estilo siga pareciéndose al dibujante original, es más una cuestión de proporciones y de cosas. Entonces, intenté respetar el dibujo al máximo, pero corregí cosas, como sobre todo en la cabeza, porque la cabeza Jack Kirby a veces se le iba la olla. Por ejemplo, las narices y las bocas y tal las hace igual que Will Eisner, porque tienen ese rollo del año y del estilo. Después encontré, por casualidad, al que pintó este dibujo. Y casualmente el que pintó este dibujo, porque este dibujo es un lápiz que tiene a rayo negro el planeta debajo, pero no tiene las nebulosas esas. Lo que pasa es que como yo sé que Jack Kirby, cuando hacía fondos de cielo, ponía mucho la nebulosa, se me ocurrió ponerle, voy a ponerle. No puse más, y la diferencia con el que lo entintó al final, que no me acuerdo cómo se llama, es que él llenó todo de nebulosa hacia arriba. Pues claro, con este tipo de autores intenté buscar también el lápiz y entintarlo yo, fijándome en otras ilustraciones para copiar el estilo, y claro, como era un rollo para aprender,
con cosas más sencillas quería complicarme un poquitito más la vida. Bueno, el Teniente Blueberry, esto es infernal, porque Jan Guirao es un monstruo y incluso copiarlo es complicado. Porque es un tío que tiene una técnica. Yo no quería meterme en el color y tal, pero esto que es una portada de él, del Teniente Blueberry, quise hacer el color también para que se asemejara más a la portada original. Lo mismo, tiene algunos cambios en proporciones y en el encaje y tal, porque por lo mismo de antes, porque intentaba buscar que se pareciera al dibujo original en el estilo y no necesariamente en la proporción. Entonces hice Guirao, lo hace todo, está claro, lo hace todo con pincel y plumilla. Igual en este, porque claro, después yo cuando los hacía un análisis, pero me parecía absurdo repetirlo para que quedara más perfecto y tal. Prefería que tuviera imperfecciones, que yo se las viera y que para aprender, que intentar hacerlo para que quedara perfecto. En la barba seguro que puse pelitos de menos por lo mismo, porque es que te pones a ver los dibujos y es un tío que ponía tantas rayitas que intentar hacer todas las rayitas que hacía el tío es un rollo súper loco, ¿qué las vas a contar? Entonces intentas que tenga más o menos el mismo efecto visual, pero no intentas que sea exactamente igual. Después de Jan Guirao, Cerclair es un francés. Cerclair, cuando yo empecé a trabajar en publicidad a finales de los 80, era un estilo que usaba mucho porque era muy limpio y porque yo creo que todas las ilustraciones de Cerclair es un cuadro en potencia. Yo creo que esto lo colocas en cualquier casa, en una habitación, en grande, en un cuadro, y ya te decora. Para mí son decoraciones. Una línea pincel con este tipo de rollo francés, yo estoy muy cómodo, entonces con esto es más capricho mío de hacer los dibujos de Cerclair, ¿sabes? Que otra cosa, porque es un estilo que ya francés que controlo más y que se asemeja más a mi estilo, ¿no? Y bueno, pues hago este dibujo que a mí siempre me gustó, que es muy sencillo. Cerclair era un apasionado de la música, hacía muchas cosas relacionadas con la música, y de aquí lo único que respeté fue la tipografía que está en el recuadro, porque rotular así yo sería incapaz. Yo creo que tardaría más en copiar ese texto exacto así que en hacer el dibujo entero. Entonces digo, pongo las letras de él, que están de puta madre, y ya está. Bueno, pues después de Cerclair se me ocurrió irme a Milo Manara. De Milo Manara tiene muchas cosas, hizo demasiadas cosas también eróticas y tal, y a mí particularmente, a mí me gusta mucho Verano Indio. Es un cómic que hizo con un guión de Hugo Pratt y una colaboración que hicieron juntos los dos. Y aquí esto es una escena de una viñeta. Y dale, bueno, esto es una escena de una viñeta en la playa. Claro, el dibujo original no tiene tanto detalle como esto porque es muy pequeño. Y yo quería hacerla más grande. Entonces aquí tiene cosas que no tiene el dibujo original, pero respetando el estilo del autor. Que el que conozca la viñeta sabe perfectamente que es una viñeta de verano y sabe más cuál es. A mí es la que más me gusta de la historia. Después hay cosas con las que yo flipo. Cuando yo, por ejemplo, los matojos, claro, el tío hace los matojos de una manera dinámica, con su trazo, y seguro que hace los matojitos eso en 3 minutos. Tú, para copiar para copiar esos matojitos y hacerlos exactamente igual que él, te pegas 3/4 de hora. Igual yo creo que me pegué más tiempo con los matojitos que dibujándolos a ellos dos. Por lo mismo, esto hice la escena a lápiz y después lo pasé a digital, y en digital empecé a pintarlo y
Y eso, yo creo que lo más complicado de esto me resultaron los matojitos esos de la esquina, que no son exactamente como los hacía. Él hace una cosa que es como un rebujoncillo y tal, y es un poquito más enredado que eso. Pero claro, el loco intentando hacer esos matojitos igual que el tío. Y me interesaba que, sobre todo, que la escena y sobre todo las maneras que tenía de hacer las nubes y las sombras y esas cosas guardara el estilo de Milo Manara. Después de Milo Manara me fui a Jordi Vernet. Aquí me metí en una movida que te cagas, porque Jordi Vernet trabaja con pincel seco. Imitar el pincel seco, que lo hace levantando el pincel o quitando el exceso de tinta del pincel para que te haga un manchurrón, es muy complicado en digital. Entonces aquí hice el dibujo a lápiz, genial. Empecé a hacer la línea, genial. Cuando llegó el momento de darle, cuando llegó el momento de hacer el pincel seco, lo mismo. Yo creo que perdí más tiempo fabricándome los pinceles para imitar el pincel seco. Todos esos trazos de pincel seco, los pantalones y tal. Yo creo que perdí más tiempo fabricándome el pincel para lograr hacer eso. Y que no te quede un patrón, porque el problema que tienes cuando te fabricas un pincel es que te hace repetitivo todo. Entonces tuve que hacerme 4 o 5 pinceles con el mismo tipo de efecto para que no me generara un patrón cuando hacía y siguiera teniendo ese rollo natural del brochazo de la falta de tinta en el pincel seco. Y con este sudé. Y tuve que corregir algunas cosas y tal, pero bueno, yo creo que al final el que conoce el estilo, yo creo que es muy Jordi Vernet. ¿Vale, Juan? Bueno, esto Uderzo, todo el mundo conoce a Asterix Obelix. Y yo, de pequeño, que leí mucho cómic europeo, yo era más de Oh Papá. Oh Papá era como el hijo escondido de Uderzo, ¿no? Todo el mundo conoce a Asterix Obelix, pero pocos conocen al indio, a Oh Papá. Oh Papá iba con un inglés y un pollo. Y bueno, Uderzo también, con este tipo de estilo yo estoy muy cómodo, no es un estilo que me cree muchas complicaciones, pero sí es un estilo que tiene muchos detallitos. Uderzo hacía las manitas y tal, no sé qué, y hombre, tenía sus complicaciones. Pero esto por ejemplo, son de los dibujos que hice más por nostalgia mía infantil que por otra cosa. Y elegí a Upapá, porque a mí me gusta más Upapá, y el que no haya leído los cómics de Upapá, a mí me parecen mejores que los de Asterix. Bueno, después me fui a morir. Y morí el de Lucky Luke, el clásico de Lucky Luke. Lo busqué en una etapa, hice lo mismo, me puse a ver dibujos y tal, y me gustó. Y recreé una portada, que yo creo que es del número 59 ya de Lucky Luke, que incluso ya no está fumando. Siempre Lucky Luke tenía un cigarro en la boca. Y morí, llegó un momento que lo cambió por una espiguita, porque era como feo que los niños leyeran y tal. Es que Lucky Luke casi todos los cómics estaba liándose un cigarro y fumando. Entonces como que decidió que era feo y le cambió eso por la espiguita. Aquí lo mismo, aquí me tuve que hacer un par de pinceles, uno para hacer el color y la línea de aquí es también con un pincel un poco arrugadito y seco, y ahí es donde estaba la complicación, pero porque este tipo de estilos son bastante cómodos para mí. Todo lo que sea el rollo francés y tal, para mí es bastante dinámico y bastante cómodo. Dale, Juan. Bueno, aquí me fue a Yves Chalán, es otro contemporáneo de Saint-Clair. Lo mismo, cada dibujo que hace podría ser un cuadro y lo podrías poner en tu casa y te decora cualquier esquina. El chico murió muy joven.
una pena, murió muy joven. O sea, cuando estaba haciendo, me dije, ¿cómo coño el tío hacía esas putas curvas? Si no hubiera hecho este dibujo en digital, que me permite repetir esa curva que ves arriba, blanca, 30 veces, hasta que quedó igual, y yo no sé cuántas veces, cuántos papeles habría estropeado. Porque yo hacía unos rollos geométricos muy heavy, y yo al hacerlo digital no lo hice con reglas ni con nada, sino a pulso, y me costó. Pero ya ves, esta portada es un cuadro chulísimo. El tío era un fuera de serie, pero se mató en un accidente de circulación y ya está. Ya mi hierro es del Tangel, australiano, hace Tangel. Aquí me metí una gamba potente. O sea, aparentemente está bien, pero aquí cometí el error que el dibujo a lápiz lo hice con la tabla sobre las piernas y lo dibujé el lápiz inclinado, entonces me quedó como muy alargado. Realmente el dibujo original es un poco más, la figura está un poco más chata, no está tan estilizada para arriba, está como un poquito más arrugada. Pero lo mismo, no quise repetirlo porque al final de los fallos es de lo que más se aprende, y como de eso se trataba el ejercicio, preferí decidirlo, dejarlo. Esto es una cosa súper loca porque tiene detalles por un tubo. O sea, desde la cabeza del cangurito que está fumando en el casco, a todos los testitos, que si el dardito, el cigarro apagado en el casco. Esto tiene detalles por un tubo. Este tío es un máquina, no solo dibujando, sino con la música, porque este es uno de los fundadores de Gorillaz, y Gorillaz es, el que haya escuchado a los Gorillaz sabe que tiene... Dale 2 veces ahí, Juan. Lo tienes ahí arriba, más a la derecha, más, ahí. Y en Gorillaz el tío ha aplicado su estilo además y se ha metido en el rollo 3D, y además los primeros conciertos de Gorillaz y tal, el grupo no existía, sino hacía una especie de no hologramas, sino unas pantallas flotantes en los escenarios, y los músicos, en vez de salir físicamente, eran dibujos hechos por él. El tío es una pasada, esto es una pasada. Y te digo, me pegué mucho rato porque tiene muchos detallitos y muchas rayitas. Lo pasé muy bien con este, pese a que no me gusta mucho. Dale, Juan. Bueno, yo me fui a Richard Corbin, que es un clásico. Richard Corbin no era un dibujante espectacular en cuanto a proporciones y tal. Yo creo que se hizo famoso por la manera que tenía en dar color, porque era capaz de separar las planchas de color en la cabeza y hacer la separación de color manual, y que juntándolo todo se diera el color, que era una cosa, o sea, extraterrestre total. Esto es un dibujo que ni siquiera es de él, porque no quise poner un clásico de él. Esto es de Eric Powell, que es el personaje original, pero le pidió a Corbin que le hiciera una portada, y Richard Corbin le hizo esto. No es un tío que tuviera una técnica fabulosa, pero sí muy propia de él. Y vamos, yo creo que no hay nadie que dibuje realmente con él, y cómo llevar algo que no está ni bien proporcionado ni nada a un resultado bueno. Después de Corbin, aquí me fui a Hergé. Aquí pasa lo mismo que con Uderzo. Todo el mundo conoce a Tintín y poca gente conoce a José Teijoco. Pues yo era de José Teijoco, que eran 2 hermanos y su mono. Y este es mi cómic preferido de Hergé, que es El Valle de las Cobras, que es mi preferido. Y siempre me gustó, entonces dije, no voy a hacer a Tintín, voy a hacer El Valle de las Cobras y voy a hacer JC. Lo que tiene este dibujo es que tiene rayitas también
con las estalactitas y con la montañita de atrás y tal, me volví loco. Este también lo hice a través, aunque tenía referencia al original, este también lo hice a través del lápiz. Encontré el lápiz del YE, que está subido en internet, y a través del lápiz del YE copié el dibujo y después lo entinté. Lógicamente pasa lo mismo que antes, las piedritas exactamente puede que no estén colocadas en el sitio exacto que tiene, pero bueno, no era la intención. La intención era, pues, eso, copiar el estilo de YE. Para mí este era bastante sencillo porque es una cosa que es bastante afín a mí, este estilo de dibujo. Pasa al siguiente, Juan. José Ortiz, lo venía comentando con mi amigo Juan, este es el que menos me gusta de cómo quedó, pero porque es muy complicado, son rayitas por todos lados. Entonces, intentar hacer todo ese rayerío para copiar el rollo original me costó. Y hombre, es el estilo de José Ortiz, pero para mí de todos los que hice es el resultado que menos me gustó de todo. Lo mismo con mucha plumilla ahí, con un poquito de pincel y unos trazos súper sueltos que intentar hacerlo además en digital es complicado. Pero digo, este es el que menos me gustó. Y de su cómic Hombre, que es yo creo que es un cómic post-apocalíptico, y yo creo que de los primeros del género. Dale, bueno. Claro, aunque Jean Giraud es Moebius y Moebius es Jean Giraud, tenía que hacer algo de Moebius porque el estilo no es el mismo que usan el Teniente Louverture. Y además que a mí Moebius me gusta un montón. Y entonces, como con este me vine arriba y digo, voy a hacer Arsach, me volví loco también aquí. Me tardé, con este tardé. Porque lo mismo, además es un dibujo que no está muy grande y intentar imitar el estilo, pero hacerlo más grande y que no pierda la impronta del autor es complicado. Y después intentar imitar la acuarela ahí con digital y tal. Y bueno, yo creo que el resultado de Moebius a mí me dejó bastante contento, por ejemplo. Así como el de Ortiz no. Lo mismo, la luna esa de atrás, pues la mitad de las rayitas no coincidirán con el original por lo mismo. Porque era muy loco estar viendo dónde estaba exactamente cada rectangulito. ¿Pasa, Juan? Aquí me fui a Frank Robin por lo mismo, porque como realmente comparte así un poco de estilo con Will Eisner, aunque Will Eisner se separara y fuera más personal. Dale, Juan. Johnny Hazard, bueno, claro, toda esta gente que hacía cómics bélicos y tal, tenían más o menos un estilo años 50. Digo, las narices, las caras, los pelos de las chicas son muy parecidos a los de Jack Kirby o a los de otro que veremos después, que es Milton Caniff. Aquí, por ejemplo, hice cosas que no tiene el dibujo original. ¿Por qué? Porque yo creo que esta gente dibujaba demasiado y le pasaba lo mismo que a Jack Kirby, que no tenían tiempo, yo creo, de estar parándose siempre con las ilustraciones y iban a toda velocidad. Aquí las rocas están unidas, se olvidó de poner una separación él en el dibujo original para que una roca quedara detrás, esa línea se le olvidó poner y en el dibujo original no existe. Esas dos rocas están como unidas y la línea original del medio y le quedó ahí un rollo más raro. Y lo más raro que tiene este dibujo, el original, es que tiene un dedo de mar. Y yo creo que se le fue la olla también. Se fue la olla, se puso a poner dedos ahí para abajo y le puso un dedo de mar. Y entonces yo se lo quité, porque digo, el tío seguro que cuando estaba entintando ahí se puso loco, se olvidó que la pistola tenía un marco y dijo, pues le como otro dedo. Y le puso un dedo ahí de mar. Y el dibujo original tiene un dedo más. Y bueno, yo les digo, no le voy a poner el dedo más, que voy a intentar hacerlo, como lo mismo, como lo que quería era que prevaleciera el estilo, me permití esa licencia de ponerle los dedos que debería tener. ¿Pasa, Juan?
Bueno, aquí me fui con Messier. Messier es uno de mis dibujantes preferidos. Messier probablemente, bueno, al hombre le robaron la idea prácticamente con Star Wars. Star Wars se copió un montón y el hombre, el pobre, estuvo casi toda su vida reivindicando que le habían plagiado a tope. Aquí tuve que hacer un montón de pinceles. Mira para acá, bueno. Aquí tuve que hacer un montón de pinceles. Me pegué más tiempo, yo creo, coloreando, porque intentar hacer esa parte de la nebulosa, lo mismo, me tuve que preparar ahí prueba y error hasta que logré fabricarme un pincel que fuera más o menos, diera el mismo efecto que le daba ahí él a la tinta. Los tentaculitos me volví loco, porque claro, eso hacerlo de una manera suelta es fácil, pero copiarlo tienes que ver por dónde va un tentáculo y tal. Entonces, lo mismo, puede que hayan tentáculos que no son y otros que no están donde deben estar. Pero bueno, más o menos lo mismo, guarda el estilo de Messier totalmente y es reconocible. Y si ves la portada y lo ves, es muy similar a la portada. Bueno, Liberatore, este es de los más difíciles que hice. No por la tinta, sino para conseguir el mismo acabado que le daba al tío. Porque, claro, él coloreaba con el lápiz de color, lo mezclaba con tinta y intentar hacer, sobre todo apretar el brazo, intentar hacer eso. En digital me dio lata hasta que logré fabricarme un pincel que lograra conseguir ese efecto de lápiz de color que le daba él por encima. Yo creo que le daba un poco de tinta y después matizaba algunas cosas con el lápiz de colores. Entonces, pues bueno, me costó mucho trabajo, pero me quedé muy contento. Ahí tuve que hacer también un pincel seco para hacer todo ese negro y me dio lata. Pero lo mismo, si lo pones al lado tiene diferencias, pero se reconoce el estilo que era lo que yo quería. ¿Pasa, Juan? Bueno, Hal Foster, yo creo que el más, de todos los que hay aquí, es el mayor de todos en edad, el más antiguo. Hizo al Príncipe Valiente. Y aquí casi cualquier dibujo que intentes hacer de Hal Foster es una locura. Una locura. Yo me fui al más sencillo y era una locura igual. Porque yo era el más sencillo. Lo mismo, elegí además un boceto de él, porque en el boceto me podía permitir unas licencias que me hacían más cómodo el trabajo que copiar escenas que tiene, por ejemplo, en un puente, una batalla peleando. Ahí me habría metido en un berenjenal que habría sido la Sagrada Familia. Me habría, yo creo, logrado. Y aquí sí, aquí corregí algunas cosas, pero porque como era lápiz, en el original de Hal Foster faltan ciertas cositas. Pero lo mismo, fui copiando el estilo, que era lo que me interesaba, y bueno, quedó bastante bien. La verdad que me gustó más. Lo pasé muy bien haciendo pero sufrí también. Dale, Juan. Marguerite lo hice porque con rollo nostálgico me encantaban los cómics cuando era un pibe. Ya verán por qué, porque era un locutor de radio que era rockabilly y tal, y entonces me gustaba. Un estilo también francés, con muchos detallitos. Aquí la lata es que tiene muchos detallitos, muchas cositas y tal, pero un estilo bastante afín a lo que yo hago, y aquí se me hizo más cómodo lo mismo. Las tipografías eran suyas porque era absurdo hacerlas diferentes. Dale, Juan. Bueno, Carlos Jiménez es un referente nacional del cómic. Es un autor
esta ilustración porque es muy él, me encantaba hacer cosas con los niños y tal, y ese dibujo característico de los niños. Él tiene obras después más como para cuello de jarama y todo eso, que son una temática bastante fuerte y reivindicativa. Además, es un tío que se moja mucho con sus ideales y que casi toda su obra además es biográfica. Y a mí esta ilustración me gustó porque era muy limpita y entonces podía ver muy bien el trazo de ¿Dale, Juan? Después tenía que ser a Baquer, a Johnny Roqueta, porque Baquer desde hace unos años es amigo mío además, y entonces, claro, tenía que hacerlo, tenemos buen rollo, y después también me daba un palo que no veas, porque claro, después enseñárselo, y se le mira, este dibujo tuyo. Estuvo bien, porque se lo enseñé y no se dio cuenta, pensaba que era suyo, con lo que me quedé bastante contento con el tal. Me dice, que es el mío. Digo, no, el tuyo, el que hice yo. Y eso que le había mandado el lápiz antes, porque a Baquer, cuando hice el dibujo a lápiz, se lo mandé por WhatsApp. Le digo, mira, ya te tocó a ti, que estoy haciendo el rollo tuyo. Yo creo que no le dio la importancia ni nada. Y a los días le mandé el dibujo entero y no lo entendió. Y lo publiqué en Facebook y se lo dije. Ya lo publiqué y tal, no sé, y me dijo, sí, como se hablaron unos locos, y se enteró. Y después me mandó un mensaje y me dice, coño, que no era el mío. Digo, claro que no es el tuyo, tío. Tiene alguna diferencia, pero el estilo. Aquí también me tuve que hacer un pincel, porque aquí, claro, aquí lo bueno es que puedo hablar con él. Entonces, después de hacerlo, estuve hablando con él, y me contó el infierno que él pasa cuando tiene que hacer cosas digitales. Él trabaja mucho en digital ya. Nunca está contento porque no consigue, yo lo veo igual, pero claro, él conoce sus dibujos y él no consigue ni siquiera él mismo en digital conseguir el mismo efecto que conseguía, que él conseguía cuando trabajaba de manera manual, ¿no? con el pincel. Después de Johnny Roqueta, quise hacer algunos más. Tenía ganas de hacer a Frank Miller, porque aunque Frank Miller es un dibujante que no es precisamente, hombre, si tiene un control a lo mejor de los blancos y los negros y la luz es muy buena, pero le pasa lo que a otros, que no tiene unas proporciones y unas cosas, a lo mejor no es un dibujante que tenga un rollo muy realista y muy proporcionado. Y me metí en el infierno de la nieve, porque iba a hacer alguno de Frank Miller, pero como tiene muchas ilustraciones que son blanco y negro nada más, digo, voy a hacer una que sea un poco más complicadita. Y me metí en este infierno y me volví loco haciendo copitos de nieve aquí. O sea, estaba haciendo esto y estaba diciendo, pero este hombre, ¿en qué infierno se metió cuando hizo esto él por primera vez? O sea, este me dio guerra. Después de este, quise descansar un poquito, me fue a Milton Caniff. Milton Caniff es también de los 40, de los cómics clásicos de los 40, militares también, un estilo muy parecido al otro, tal vez con una línea más suelta que Frank Robin, pero también con mucha tinta, y las caras lo mismo, las caras, cómo hacer las caras, las narices y tal. O sea que es muy 40-50, muy como hacía Jack Kirby, muy como hacía Frank Robin, y yo diría también mucho como hacía Will Eisner. Lo que pasa es que Will Eisner supo darle una vuelta de tuerca y estos ilustradores se quedaron con ese estilo más clásico de su época. Que además estos crearon escuelas, tenía un montón de gente que les copiaba y hacían cómics también militares y de guerra, usando ese mismo tipo de estilo de dibujo. Después de Milton Caniff, me fui a Bernie Wrightson, que esto es otra... Hasta aquí me metí en un rollo también súper loco, porque parece muy sencillo, pero
me dio mucha lata porque tiene muchas rayitas y muchas cositas y me metí en una locura aquí. ¿Sabes? Llegó un momento que no sabía yo ni lo que estaba haciendo ya aquí. Pero bueno, el resultado, después al final, ayer, yo todo esto me hice unas pruebas impresas para ver después cómo quedaba impreso, si realmente impreso seguía teniendo la impronta y tal. Y la verdad que aun teniendo algunas diferencias con la ilustración original, guarda el estilo de Benny Grafton en lo que es la sombra y todo eso, después la manera que tenía él de hacer los fondos esos con líneas transversales y eso. Y después de yo creo que hice uno más, ¿no? Ah, sí. Y después quise hacer el Capitán Trueno, porque quería hacer más cosas españolas y tal, y voy a hacer el Capitán Trueno, y aquí intenté imitar una imagen clásica del Capitán Trueno. Cogí una ilustración, esta ilustración está muy deteriorada, la original, no tiene nada de calidad. Y bueno, intenté darle un fisco más de vida, intentando hacerlo más limpito, pero que siguiera teniendo el trazo de Ambro. Y hasta aquí llega la lata. Ya no hay mucho más que contar. Bueno, ponlo si quieres desde el principio así, pásalos uno a uno para que lo vean los chicos que acaban de llegar, pero... Bueno, vete para atrás, no vayas, vete para atrás. Dale ahí para atrás. Ah, mira, llegaste al principio. ¿Tienes preguntas, Nano? Sí, claro. A ver. Después de haberlo empaquetado todo, o sea, ¿qué consideras tú que has aprendido a nivel global después de...? Un montón de cosas. Porque cuando vas haciendo, es lo que decía antes, que cuando lo vas haciendo, llega el primer momento es muy loco. Porque es complicado, porque tú no eres ese ser humano, eres otro. Entonces intentar imitar lo que hace es complicado y el primer momento es de frustración. Porque claro, bueno, con esto, por ejemplo, con Marguerite o con cosas así, no, porque tienen una línea más sencilla, son muy limpitos los dibujos y no te complicas tanto. Pero esto no. Entonces tiene una primera fase como de frustración, después tiene una fase de aceptación, de no soy el nota, voy a hacer lo que puedo, y después tiene una fase en la que te das cuenta, y dices, el tío hace esto porque hace esto, porque hace esto. Y entonces todo eso se te va claro. Lo que me pasó, que yo se lo comentaba a Juan, es que cuando acabas de hacer todo esto, mi cabeza es una coctelera y no puedo ni siquiera ni dibujar. Porque digo, ¿qué mierda voy a dibujar yo? Si toda esta gente son unos monstruos, ¿sabes? Tú dices, voy a dibujar, pero ¿y cómo hago las sombritas ahora? ¿Y cómo? Entonces, todo eso yo creo que también tiene un proceso en el que el cerebro necesita ir procesando toda esa información y que estoy empezando ahora a procesar de otra manera. Ahora lo empiezo a notar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice? Los primeros dibujos que empecé a hacer después de esto eran más en el estilo de Frank Marguerite y eso. ¿Por qué? Porque era una línea más sencilla y era una manera de empezar a desatascar el cerebro. Ahora, por ejemplo, ayer hice una portada de un disco y ya en esa portada del disco ya noto un cambio porque ya empiezo a meter cosas. Entonces hay ciertos dibujos que ya voy haciendo que ya le voy notando cambios porque estoy metiendo otras cosas. O sea, ¿te has aprovechado de todo esto para en tu propio estilo? Claro, para absorber lo que puede. Lo que pasa que, claro, es difícil porque yo no soy ellos y qué parte de todos metes en cada cosa es complicado. No es lo mismo la visión, porque cuando tú tienes 12 años o 15 años y duplicas y copias un dibujo, que cuando lo haces con esta mentalidad ahora.
que es mucho más complicado porque ya tienes otra capacidad de análisis. Entonces, esto me lleva a un proceso también mental que va a tardar un tiempo. Por eso también paré, porque si no paro, me meto ahí en el rollo. Hombre, hice los últimos que hice, fue el de Bernie Wrightson y el de Frank Miller y tal, pero es lo mismo. Cuando acabo todo eso ya la cabeza se me queda atorada y necesito ahora un tiempo para que se me refresque todo eso y saber cómo voy a aprovechar después todo eso. Y la pregunta, creía que iba a hacer, ¿no? Eso a nivel general, pero a nivel, por ejemplo, de las luces, tú tienes una percepción diferente de cuando vas a hacer la luz. Claro, hombre, claro, porque tiene... Una de las mayores diferencias que haces un análisis diferente del rollo y con el color y con todo eso. Yo te digo, con cosas como esas es más por nostalgia que por otra, sabes, que por otra cosa, porque son dibujos que has visto mucho, sabes que están hechos con pincel, sabes cómo están hechos. No tiene tanto, pero en cuanto ya empiezas a coger cosas como Bernie Wrightson y como esas cosas que tienen unas sombras, una cosa más sofisticada. ¿Ves? Aquí te digo, aquí lo complicado fue hacer ese pincel que me tuve que fabricar porque quería que la línea me quedara así, que es como la que tiene el dibujo original este en concreto. ¿Sabes? Que tiene ese rollo seguro porque lo hizo en un papel de acuarela de esos con grano, y entonces le quedaba el pincel. Pero claro que te da una percepción diferente de cosas y te digo, te frustra porque tú no eres esa gente, ¿sabes? Y no puedes fliparte por copiar el rollo porque el mérito realmente es de los autores. Pero de una manera, a mí me ha servido para... Yo he aprendido un montón de cosas con esto. La verdad que aprendí un montón de cosas. Yo tengo dos preguntas también, pero como más sencillo. La primera, ¿trabajas en Photoshop? No, esto está hecho todo con Clip Studio. Esto está Y me hecho todo... sorprendía como también la calidad, porque yo uso Procreate, pero como que siento que no puedo obtener esos resultados ni... Esto está hecho Bueno, con Clip Studio. Clip Studio. Clip Studio. Ah, bueno. Y luego la otra es a nivel, cuando hablas del dibujo, porque yo muchas veces también cuando tengo que hacer como retratos utilizo como trucos para conseguir una imagen que me mandan a un cuadro grande, ¿no? Y que se consiga esa copia, por así decirlo. Entonces, ¿tú copias, por así decirlo, la imagen de referencia mirando y dibujando? ¿O tienes como algún...? No, me pongo en la pantalla y me pongo a dibujar. Sí, pero me refiero, miras la pantalla, no es que tú estés calcando... No, me pongo en la pantalla. La original, ¿no? Claro, me lo pongo en la pantalla. Y a ojo. Y me pongo aquí el lápiz, pues por eso te digo que me quedó demasiado alargado el de Tanger, porque Claro. lo dibujé con la tabla tumbada. Entonces, claro, lo estaba viendo así, cegado, y claro, me quedó así arriba. No lo decía porque era una imagen más compleja que quizás desde que te empiezas a mover, yo que sé, que pongas la montañita un poco más para arriba y tal, todo se te empieza a mover, ¿sabes? Claro, hombre, vamos a ver una cosa. Yo te puedo decir que, por ejemplo, hay dibujos, por ejemplo, como el de West Reed, que lo que sí hice después es que si veía que los edificios me habían quedado muy ladeados en referencia con el dibujo, porque después abría el dibujo original para entintarlo en digital y lo tenía al lado otra vez. Entonces, si veía que los edificios me habían quedado muy para allá, lo rodaba. Claro, lo hacía diseño. Claro, hacía un poquitito, claro, después jugaba un poquito. Porque digo, la historia, esto era hacerlo en digital. Entonces, vamos a ver. Si esto mismo lo tienes que hacer, esto hice uno por día. Este hice uno por día. ¿Con dibujo y con digital? Sí, con dibujo y digital. Un día hacía el lápiz de uno y entintaba el otro. Y al día siguiente lo hacía al contrario. Si esto lo hubiera hecho manual... No, porque antes si te equivocas no puedes, tienes que volver a empezar. Claro, pero como tampoco era el sentido del ¿Este estudio... clase con clip?
con Click Studio. Lo había escuchado. Yo se lo paso a él después. No me lo había escuchado bien, la verdad. Y eso, te digo, no era el sentido era ver la técnica y tal, y entonces coges más capacidad de atención y era casi una práctica. Esto lo que he hecho es practicar. Lo que pasa es que me busqué una manera cómoda de practicar con cosas que me gustan, ¿sabes? Y digo, pues los dibujos que me gustan, de los cómics que me gustan, pues voy a practicar con eso. Y entonces me ha servido, claro, he aprendido un montón. He aprendido un montón. De verdad que yo... No, a ver, repito lo que les preguntaba antes. Del corte que decía. Dice ahora, haz un personaje de una portada de cómic, sin referencia. ¿Y qué te sale? No, hombre... ¿Qué te sale de la tristeza? No, ¿sabes lo que pasa también? Yo como ocurrí muchos años en publicidad, yo intento cambiar muchas veces de estilo. Y no soy una persona que tenga un estilo concreto. Sobre todo cuando hago muchas portadas de discos. Entonces, cuando hago portadas de discos, hay ilustradores que les gusta que todas las portadas de discos se noten que las han hecho ellos. Y a mí no me gusta. Y a mí me gusta porque, coño, todas las bandas son diferentes. Y entonces no me gusta repetir estilos cuando hago una portada de un disco para una banda o hago una portada de disco para otra banda. Esto me ayuda a tener más herramientas para cambiar eso, para cuando ahora tengo que hacer otra portada de disco más, pues lo primero que pienso es cómo la voy a hacer, o sea, qué estilo voy a usar, o sea, no es el mío, al final es el mío porque está en mi mano y al final hago un mix, pero digo, ¿qué estilo voy a usar para hacer esta portada? Para que no se parezca a las otras portadas, porque encima, claro, salen más o menos al mismo tiempo las portadas de discos, coño, que ¿sabes? Que no parezca que es el mismo grupo, ¿sabes? ¿Sí? Yo te iba a preguntar, precisamente por el aspecto más estilístico, más que técnico de los dibujos, ¿hasta qué punto buscaste unas ilustraciones que fuesen representativas del estilo que más o menos englobasen el estilo de, por ejemplo, las composiciones, las composiciones verticales, la Kirby 3D? ¿Cómo manejaste el buscar un...? Claro, me pegó un tiempo, porque, vamos a ver, como el reto era, además, hacer una por día, tenía que ser realista con lo que sí, lo que existía. Yo te puedo hablar que, por ejemplo, cuando fui a hacer el Teniente Blueberry, dije, voy a hacer... vi esa portada y fue como mi salvación, porque las otras opciones que tenía tantas rayitas y tantas cositas y tantos detallitos que me habría vuelto loco y no habría cumplido los plazos. Y en cambio en la cabeza de esa que hice del Teniente Blueberry se ve la técnica de Jan Giraud, ¿entiendes? Se ve todo el mundo que claro, vamos a ver, esto es un rollo muy para que los que conocen la técnica de Jan Giraud. Pero todo el mundo que conoce la técnica de Jan Giraud sabe que cuando hace las sombritas debajo del sombrero, hace cómo hace las rayitas y tal, todo eso, que para las barbitas siempre hace unos toquitos pequeñitos ¿me entiendes? Entonces, mientras el dibujo guardara esa impronta, después cuando hace en el pañuelo, por ejemplo, y en los rebordes del pincel, hace lo que él hacía con el pincel. Entonces me parecía más realista que hacer unas que me encantaban, ¿sabes? Pero que eso que me hacían bajar a la tierra y decía, no hagas esto porque te vas a meter en una movida que te caga. Y aún así hay algunas en las que me metí en una movida que te caga, pues la de José Ortiz es un movidón, tiene muchas rayitas, por eso con José Ortiz no me quedé contento, porque era muy complicado, quería hacerlo en tiempo récord y no, aunque sí se nota que es Ortiz, no, a mí el resultado que me quedó no me parece tan bueno como esto, por ejemplo. Pero claro, Lucky, y te digo, y este, pues ese me quedó alargado. Y lo mismo, Tanger. ¿Cuál hago de Tanger? Lo mismo. Me puse a mirar, no quería hacer ningún dibujo de Jamie Yeller de la parte de gorilas y tal y todo eso, y quería hacer a Tanger, y de los que vi en Tanger, este es el que más me ha gustado siempre, y por eso lo hice. O sea, que lo hice también muy capricho mío, pensando en que después me haga un póster y me lo pongo en el estudio, que de puta madre. O sea,
me lo hice muy para mí todo, ¿sabes? Entonces es fácil porque cuando te hacen las cosas para ti, ves un montón de dibujos y dices, este me gusta, este si lo hago y me queda bien, va a ser un póster chulo. Y seguramente colgaré todos menos este y el de Ortiz en el estudio. Para que no me machaquen psicológicamente cuando los veo, porque sé que no están como tienen que estar. ¿Sabes? No está como tiene que estar. Pero bueno, tiene el estilo. Pero, ¿qué va? Hay cuantas rayitas hay ahí, o sea, tú pones el otro al lado y también tiene un montón de rayitas, pero él la hace de una manera dinámica y tú tienes que coger esa dinámica en un par de horas. Más o menos, este igual me llevó el entintado a lo mejor 4 horas. El lápiz un poquito menos, el lápiz 1 hora y pico. Pero el entintado igual me llevó 4 horas para intentar imitar, para después ver que el tío aquí hacía el rayadito ese que hace y después borra aparte, no sé, vete tú a saber por qué, ¿sabes? Pues claro, son cosas muy personales, pero los dibujos al ser tan personales. ¿Alguien quiere saber algo más? ¿Para cuándo un cómic tuyo? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Cuando me jubile. Cuando me jubile estoy a tiempo todavía. Ahí hay los mejores años. Esperaré. Los mejores años. Dime, Patricia. Yo te quería preguntar, Carlos, que lo comentaste muchas veces. ¿Por qué esta selección de autores? Si hubo algún autor que quisiste hacer pero no te atreviste, y en el caso de que los hicieras todos que lo hiciste, ¿cuál fue el que más te costó? Te digo, el de Ortiz me parece súper complicado, te digo que ni siquiera me gusta el resultado. Hal Foster me parece también complicado. Bernie Wrightson es muy complicado. Y después hay otros que me hubiera gustado ponerlos, pero igual a lo mejor eran demasiado parecidos a otros y quería que tuvieran... Y después, gente que me hubiera gustado hacer, Frazetta, por ejemplo. Pero claro, Frazetta, los dibujos de tinta de Frazetta son muy sueltos. Me va a costar porque es Frazetta y tengo que copiarlo, pero no son lo que es. Los que tienen tinta son casi bocetos y no es tan complicado. Pero la mayoría de las cosas de Frazetta, que son con lápiz y con pincel seco, no sé qué, me iban a meter en el mismo infierno que me metí con Jordi Vernet, de intentar imitar el pincel seco. Y me hace muchas horas, no habría podido hacerlo en un día. Habría sido imposible hacerlo en un día. Pero no, yo creo que elegí a todos los que quería. Fui así sobre la marcha, ahora voy a hacer... No metí, por ejemplo, a Max, porque como es mi amigo de Baquer y está un poco idiota con sus movidas, no quería poner un compromiso a Baquer. Y entonces no quise hacer nada de Max. Pues igual hago algo de Max y se rebota porque, digo, está muy ahora en las nubes y digo, nada, igual hago un dibujo de Max y el tío se mosquea, yo qué sé. Igual que Baquer le pareció genial y se lo pasó súper bien, pues igual Max se mosquea. Entonces, por ejemplo, a Max no lo hice por eso. Y a mí Max me encanta. Pero Max siempre ha renegado, por ejemplo, como tiene ese ego tan suyo, siempre ha renegado de que su estilo está sacado. El estilo de Max es una copia, es una mezcla entre Chalán, Serclair y un fisquito de Walt Disney. Y eso es lo que hace él. Lo que pasa es que él lo ha negado siempre. Él se va a dibujantes franceses más antiguos y tal, pero canta un montón en cómo hace las manos, en cómo hace las cosas. Pero no quise, es el único que no he querido hacer a Max. Y me gusta un montón.
Y tengo un montón de libros de Marx, además. Pero, como ser humano es medio idiota, pues para no tentar a los idiotas, es mejor no... ¿sabes? No hacerlo. De todas maneras, yo voy a disentir contigo en el sentido de que creo que tienes un estilo propio muy remarcable y yo creo que vamos, espectacular. Y creo que cuando tú haces tus cosas, tus creaciones propias, se ve tu estilo. Y Ya, pero ya... eso Pero, tienes estoy de acuerdo en que eres muy moldeable, quizás por el tiempo que pasaste. claro, mira, hoy por ejemplo venía en el avión, y hoy que venía en el avión hice un dibujito y lo hice en plan Frank Marguerite, un motorista, y lo hice Frank Marguerite. ¿Por qué? Porque es un estilo cómodo para mí, pero igual a lo mejor la gente ve más el trazo en mis cosas que yo, pero yo, a mí me cuesta más, es más, casi el 90% de los dibujos que hago los volvería a hacer otra vez porque no estoy conforme con lo que hago. Con esto no me pasa. Sí, me pasa que no estoy conforme porque no me gusta cómo quedó, pero claro, si queda con esto, que por ejemplo es un estilo que es cómodo para mí, pues claro, me quedo contento, me quedo más contento, claro, que si hago mis cosas. Pero es que me cuesta mucho, porque además cada vez me cuesta más, yo creo que por mi trabajo en publicidad y eso, cada vez me cuesta más intentar definir un estilo, no puedo, se me hace muy complicado, porque pienso que cada cosa la tengo que hacer diferente. Pero es un rollo mío de comedias de coco. Bueno, pues no les como más el coco, si no quieren preguntar nada ni nada. Muchas gracias por escucharme hablar. Y nada, no sé, gracias por venir. Bueno, las personas que se inscribieron y que quieran un certificado tienen la lista ahí para firmar. También nos ayudará bastante para el tema de seguir haciendo semanas del cómic en años venideros, así que si tienen interés en el papelín y tienen ocasión, firmen. Al resto del público, aprovechando que están aquí como público cautivo, y si tienen interés en más eventos de la semana del cómic, pues comentarles que hoy estamos a 30, pues el día 2 a las 8 tendremos la edición especial de Escépticos en el Club de Tenerife, que se desarrolla telemáticamente y que hablará de la relación médico-paciente a través del cómic, que irá a cargo de Mónica Reyes García, que es graduada de filosofía, médico y además es la redactora jefe de manga de Zona Negativa. Luego, el día 3, volvemos aquí al Sócrates con el tercer taller de maquillaje para cosplay con Paso Suprins, que iba a ser el sábado pasado, va a ser este sábado próximo, si tienen interés en ciertos temas y técnicas relacionados con esa cuestión. Y luego, la semana que viene, el día 5, hacemos doblete, porque a las 5 de la tarde en la Facultad de Bellas Artes estará el encuentro con Ray Comunido. Y a las 6:30 tendremos la presentación de la obra de Jorge García, Miadera, que es la adaptación al cómic del libro de Beatriz Montañez, la periodista que dejó el mundo de la fama para retirarse a la montaña. El día 7 tendremos una actividad con un señor que está aquí al fondo. A las 11 de la mañana volvemos a Bellas Artes con la presentación del proyecto Volcán, el proyecto solidario que Patricia, que está aquí presente, ha coordinado para ayudar a las víctimas del volcán de La Palma. Y a las 7 de la tarde nos vamos a la calle Viana, Hellboy Hecker, porque vamos a tener el primer encuentro fancinero con 2 generaciones de fancineros de la misma familia, padres e hijos. Y espíritus. Luego en la parte telemática tenemos 2 eventos, que son el día 6 y el día 8. A las 6, la 4ª edición del seminario Zona Negativa, de estudio teórico del cómic, que son 8 mini ponencias centradas en distintos aspectos del noveno arte, y terminamos el 8 con el seminario de cómic underground de Outsider Comics, con 10 años de la edición de Outsider Comics, y eso es lo que tenemos para la 12ª edición. Ya para la 13ª edición ya les puedo anunciar que este caballero se ha prestado a ser el responsable de la ilustración de la 13ª semana del Cómic de la Laguna, que no será lugar, Dios me guarde, volcán mediante, pandemia mediante, guerra mediante, entre invasión extraterrestre, meteorito, lo que sea menester, pues entre la última semana de noviembre y el 8 de diciembre de 2023. Muchas gracias.
Y desde aquí te comentan, desde Twitch, bravo, Ana Rivero. Sí, mi mujer. Pues nada. Qué menos, Y menos que un espectador. claro, para otros partidos. Pero, una pregunta. Sí.